nunca participó de un curso de Biblia, tal vez es la primera vez. Acá la mayoría ha participado de muchos cursos de Biblia. Acá hay gente que hace 20 años que está haciendo estos cursos de Biblia. Acá hay algunos que son profesores de teología. Acá hay una monja. O sea que acá hay gente que sabe de Biblia. Pero puede que haya alguno nuevo que nunca haya hecho un curso de estudio. Una cosa es una reunión de lectura orante de la Biblia. Una cosa es el uso catequístico de la Biblia. Pero otra cosa distinta es estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces, para el que sea la primera vez que arranque en un curso de estudio bíblico, yo lo primero que tengo que decir es que no se asuste si escucha terminologías nuevas, expresiones nuevas, si algunas cosas los descolocan, ¿no? Ciertamente la Biblia, dentro de toda la teología, es la ciencia más dinámica, permanentemente se está aprendiendo, permanentemente se están renovando cosas. Entonces, para aquel que por primera vez haga un curso de Biblia, cuando escuche cosas raras, pregunta y sencillamente, y no se preocupe. Con el andar, este curso tiene 9 reuniones, una novena. En esta novena sobre los evangelios, con el andar algunas cosas se irán aclarando, uno se irá familiarizando, ¿no? No obstante, hemos insistido, todo el mundo haga la pregunta que quiera, ¿sí? Y la interrupción no es un acto negativo, es un acto pedagógico, es bueno que interrumpa y que pregunte, ¿no? Bien, perfecto. Siempre sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, diciendo y haciendo, yo les he enviado, y todos los viernes les voy a enviar al mediodía, el código de acceso que cambia todos los viernes, no es el mismo. Yo al mediodía le voy a enviar el código de acceso y el PowerPoint que hace de apunte, ¿sí? El PowerPoint es imprescindible. Por allí, si alguien participa desde un teléfono, y ahí no va a poder ver el PowerPoint, en donde realmente es un apunte muy, muy importante para el desarrollo del curso, ¿sí? Así que sería bueno que en la semana ver si se puede manguear una computadora o algo para que no solo nos escuchemos, sino que uno pueda seguir el PowerPoint, ¿no? Bueno, yo lo envío siempre, lo voy a enviar los viernes al mediodía. Sería bueno que a las 4, 5, 6 de la tarde me certifiquen, me confirmen que ha llegado el correo electrónico, así no andamos corriendo a último momento, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, diciendo y haciendo, el curso es sobre los evangelios, ¿no? Yo le puse disfrutar, porque miren, cuando Aristóteles empieza la metafísica, dice que los hombres piensan o estudian para ser felices, para disfrutar. El estudiante es un tipo que disfruta con lo que estudia. Yo realmente, no voy a contar anécdotas, pero yo le voy a asegurar, y yo siempre he disfrutado muchísimo estudiando el Evangelio, pero muchísimo. Entonces, me pareció que la palabra estudiar era buena, pero me parecía que cuando uno comprende cada vez más los evangelios, cuando encuentra algunos trucos que tenían los autores más, lo disfruta más, ¿no? Disfrutar es tener placer, etimológicamente, ¿no? La palabra compuesta es tener placer. El placer de leer, ¿no? Así que por eso yo le puse al último momento el titulito de disfrutar con los evangelios, pero va a ser un cursito sobre el evangelio. Bueno, aclarando entonces, a ver, si yo hiciera una pregunta, ¿quién es el abuelo de Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? Si quieren, ya yo voy a apuntar, como yo sé que algunos no han hecho estos cursos. Viviana, ¿quién es el abuelo de Jesús?
Se quedó muda. David. Joaquín. Adriana, ¿quién dijo Joaquín? Yo. Marta B dice Joaquín. Adriana, dijiste David. Bueno, perfecto. Medio rara la respuesta, ¿no? Pero, y a ver, a la otra Liliana, entonces, que se quedó muda y que ahora en realidad es la que yo quería que hablara. La otra Liliana, ¿en dónde Jesús dijo el sermón de la montaña? Bueno, que si lo otro, que no sé, Paula, ¿en dónde Jesús dijo el sermón de la montaña? ¿En dónde estaba parado físicamente Jesús? En el llano. En el llano y la montaña, había como dos versiones, ¿no es cierto, padre? Claro, porque ahora si yo digo el sermón de la montaña, más o menos era obvio, ¿no? Bueno, Claro. En el llano en Lucas, creo que. Claro, bueno, entonces vamos a empezar con unas pequeñas ejercicios, experiencias de lectura del Evangelio para ir viendo que puede sorprendernos, ¿sí? Vamos a la diapositiva 3, ¿sí? Y quien quiera que lea, a la izquierda tienen la genealogía de Mateo y a la derecha tenemos la de Lucas. ¿Alguien que quiera leer? Primero Mateo y después Lucas, por favor. Jacob. Dale, Marta, dale. Dale, Marta. O bueno, quien no sé quién. Bueno, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. O sea, ¿quién es el abuelo de Jesús? Jacob. Jacob, no es Joaquín, ¿no es así? Ah, sí. Claro, Joaquín en todo caso es el abuelo de la Virgen, pero no de Jesús. Claro. Pero los evangelios no conocen a Joaquín y Ana. En los evangelios nunca se habla de los padres de... Eso aparece en los evangelios apócrifos, que nunca la iglesia aceptó como válidos, y o en el Corán. La fiesta de Joaquín y Ana es una fiesta musulmana o una fiesta apócrifa. En la Biblia no aparecen nunca. No obstante, adelante, aguante Joaquín y Ana, pero digamos, no aparece en el Evangelio. Lo único que tiene que aclarar. Entonces, abuelo de Jesús, dice Mateo que es Jacob. Ahora lee Lucas, por favor. Lucas. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. José era hijo de Elí, o sea, Elí sería su abuelo. O sea que el papá acá es Elí. No, el abuelo. El abuelo. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Mateo dice que el abuelo de Jesús es Jacob y Lucas dice que el abuelo de Jesús es Elí. Acá Discúlpeme, padre, por Sí. momentos se lo escucha muy bajito. Tengo que hacer esfuerzo para escucharlo. Sí, vos sabés que debe ser un problema de mi computadora, porque hoy he estado toda la tarde estoy tratando de eliminar elementos de la computadora, porque he estado toda la tarde, a ver si le puedo eliminar otro más, no. La computadora no me está respondiendo bien, así que sí, el problema puedo ser yo claramente, no sé cómo resolverlo, ¿sí? Trate de levantar al máximo su volumen, a ver si en algo mejora. Juan Manuel, sí. Juan Manuel, Edgardo te habla. Sí, escucha. Me imaginaba que íbamos a tener problemas en internet porque yo desde Oliva un día no tuve internet. Hablé a la proveedora y me dijeron que en un campo, ¿no es cierto? En un campo una máquina Sí. rompió todos los cables de conexión a internet de una parte de toda una parte de la provincia de Córdoba. Está bien. Así que Bueno, sí. por eso, gracias, paciencia, ¿sí?
Pero a ver, me gustaría, ¿la mayoría me está escuchando? Sí, muy Bueno, bien. por las caritas veo que la mayoría. El resto, silencia, yo no sé controlar eso, ¿sí? Pero avanzamos. Entonces, fíjense, de arranque, acá el Evangelio me genera un problema. Me dice que es Jacob o es Elí. Vamos a ver otro ejemplito, vamos a la diapositiva 4. Quien quiera leer, por favor, lea. Bueno, puedo leer. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Lucas. ¿El siguiente? Sí, Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. Otro problema. La anunciación del ángel, ¿a quién fue? Bueno, Mateo dice que el ángel fue a hablar con San José, como corresponde, no se habla con los varones, no. En cambio, Lucas cambia la versión y dice que no, fue acá a hablar con María. Ven que tenemos un problemita, ¿no? Si uno allá me preguntan, ¿con quién fue a hablar el ángel? Y tenemos un problema, tenemos dos versiones. Vamos a la diapositiva 5, quien quiera leer la diapositiva 5. Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él y dijo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Eso lo dice Mateo. Y Lucas dice: al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Entonces Jesús dijo: Felices ustedes los pobres, porque les pertenece el reino de Dios. Acá tenemos muchos problemas. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, ¿en una montaña o en el llano? Acá tenemos un problema. Tenemos dos versiones. ¿De qué habló? ¿De los que tienen alma de pobres, de humildes, sí? ¿O de los pobres socioeconómicos? ¿Sí? ¿Ven? Hay uno que parece que subraya lo espiritual, el otro parece subrayar lo económico. ¿A ellos qué les pertenece? ¿El reino de los cielos o el reino de Dios? Entonces... una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo estás, profe? ¿Alguien quería preguntar o decir algo? ¿Me escuchan? Sí. No, que me parece, ¿no? Lógicamente que depende en realidad que estamos contraponiendo dos evangelios distintos. Entonces va a depender, por supuesto, del evangelista y de la intención que el evangelista tiene al hablar, o ya sea de lo sociocultural o de una parte más mística. Y hay detalles que también no son tan relevantes. Por ejemplo, quién fue el abuelo de Jesús. Entonces uno cambia, por ejemplo, lo que es la médula del evangelio, que tiene que ver por una parte con la interpretación, la hermenéutica que se haga, el porqué del evangelista, qué quiere decir, y datos que en realidad tampoco se usan o por autoridad o por lo que sea, pero que no tienen mucho sentido o no cambia la médula del evangelio. Bien, perfecto, o sea, muy bien, dice Florencia. Acá estamos viendo que no hay diferencias tan graves. No obstante, yo señalo que hay una diferencia, ¿no? Si a uno le preguntan qué celebramos el 26 de julio, el Día de los Abuelos, quién es el abuelo Jesús, capaz que queda pagando, ¿no es así? No son diferencias muy graves. ¿Lo dijo en la montaña o lo dijo en el llano? No son diferencias muy graves. Hablaba de algo muy místico o económico, no es tan grave, ¿no? Hablaba del reino de los cielos o el reino de Dios, no es tan grave la diferencia. Ahora, el problema sería que yo no sepa que son distintos. Supongamos que a mí en la calle alguien me para y me dice: ¿Jesús vino a hablar de la humildad o de los pobres? Y yo, como leí Mateo, solamente digo: no, Jesús vino a hablar de la humildad. ¿Jesús vino a anunciar el reino de los cielos o el reino acá? Porque como casi todos hemos leído el Evangelio de Mateo, el de Lucas poco, en la parte de las bienaventuranzas,
Entonces uno podría decir, no, Cristo vino a hablar de un reino allá, después de muerto, de ultratumba. ¿Me expreso? Entonces, este pasaje sí es muy importante porque mucho tiempo se enseñó que Cristo vino ¿no? Pero uno se da cuenta que hay relatos que son distintos. Vamos a otro ejemplo, diapositiva 6. A ver, alguien que quiera leer la diapositiva 6. Ahí tenemos un ejemplo de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Quien quiera leerlo, vamos con Marcos. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Fíjense, acá la importancia está en los nombres. Sí. Simón, judío; Alejandro, griego; Rufo, latín. ¿Cuáles eran las tres culturas más importantes del mar Mediterráneo? Estas tres. O sea que acá, ¿qué está diciendo Marco? ¿Marco está solamente contando algo que ha sucedido o está sugiriendo un mensaje catequístico? La cruz es una palabra para todos los pueblos, para todas las etnias. ¿Se capta esto? Sí, padre. Fíjense cómo en un versículo muy breve, Marco está dando uno de los mensajes más profundos que puede darse, ¿no? ¿Se acuerdan que la cruz, Pilato hizo poner esto de rey de los judíos, y dice que lo hizo poner, y estaba en griego, en hebreo y en latín, ¿recuerdan? Bueno, acá está en esa línea, ¿ven? Pero miren este pequeño versículo de Marcos que está dando un mensaje profundo. Seguí leyendo, Viviana, Fraenza. Ahora, ¿cómo lo cuenta Mateo lo mismo? Adelante. Mateo, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. ¿Qué está ausente en Mateo, Viviana? Y los nombres de Alejandro, Rufo. Claro, ya los nombres parece que no importan tanto. No importan, sí. ¿Qué otra cosa está ausente en Mateo, Viviana? ¿De dónde volvían? ¿Y de dónde? Del campo, lo dice. Claro, eso. venían de trabajar. Claro, lo dice. Pasa que Mateo le va a escribir a cristianos que son muy respetuosos de la ley y sabe que el sábado no se trabaja. Entonces Mateo borró eso de que venían del campo. ¿Está? Sí. ¿Ven cómo cada evangelio va a ir subrayando un aspecto, ocultando otro, según el destinatario? Lee Lucas, por favor, Viviana. Echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Este escribe en Grecia, o sea que venga del sábado del campo no importa nada, tampoco. ¿Y qué es lo más importante en Lucas? Fíjense, ¿qué es un discípulo? Jesús diría, ¿quién es mi discípulo? El que viene detrás de mí, dice, carga su cruz y viene detrás de mí. Detrás. Ven que acá Simón de Cirene se convierte en el modelo de un discípulo. Es un discípulo perfecto, porque lleva la cruz detrás. ¿Está claro esto? Entonces, recuerden, esa enseñanza permanente, Lucas. Quien quiera serme discípulo, que cargue la cruz y venga detrás de mí. Entonces, acá Lucas me está mostrando al cireneo como un modelo de discípulo. Lee, por favor, lo de Juan, Viviana. Tomaron a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. ¿Qué no hay acá? ¿Qué está ausente acá? Un tercero. No hay. ¿Quién no está? No está Simón de Cirene. O sea que nadie lo ayuda. No, va solo. Y fíjate vos, él, Jesús, cargando con su cruz se fue para allá. Claro, ¿qué pasó acá? Para el Evangelio de Juan, Jesús es Dios.
Si es Dios, no necesita de un tipo que le ayude. Cuando veamos algo de Juan, en el Evangelio de Juan, el Vía Crucis no es un Vía Crucis, es un Vía Lucis. Este es el resucitado y me va a contar la pasión, pero hablando desde el resucitado. Entonces Jesús le dio una cruz, la tomó a la mano y salió caminando. ¿Se nota la gran diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Miren, yo tengo un solo evangelio, pero tengo 4 relatos. El único evangelio, ¿cuál es? Cristo muerto y resucitado por nosotros. Ese es el evangelio. Ahí hablo en singular, pero tengo 4 relatos. Entonces, y bueno, esto es muy importante porque cuando vieron en misa dice lectura del evangelio según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan. La clave está en el según. Porque una cosa es que Marco me cuente el bautismo Marco, o que me lo cuente Mateo, o que me lo cuente Lucas, son diversos. Está bien, el hecho histórico es el mismo. Jesús se hizo bautizar, punto. Ahora, hay matices, hay diferencias. ¿Está claro hasta acá? Fíjense, esto es tan importante que en los principios de la iglesia hubo un cristiano que se llamaba Tasiano. Jorge Alfaro, tenés abierto el micrófono, si lo puedes cerrar. Entonces, fíjense, Tasiano se dio cuenta que leer el Evangelio es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque los 4 no dicen lo mismo. ¿Fue en la montaña o fue en la llanura? ¿Era Jacob o era Elí? ¿Hubo 3 ayudándole a Jesús a cargarlo a la cruz? ¿Hubo 2 o hubo ninguno? Entonces Tasiano se dio cuenta que cuando uno lee el Evangelio atentamente, se da cuenta. ¿En dónde resucitó? ¿En Galilea o en Jerusalén? Hay 200 kilómetros de diferencia, ¿no? Una cosa es decir Galilea, otra cosa es decir Jerusalén. ¿En dónde resucitó? Bueno, hay 2 evangelistas que van a decir que fue en Jerusalén y otros 2 van a decir que fue en Galilea. ¿Ven? Entonces, Tasiano se dio cuenta que los evangelios hay contradicciones. Entonces, ¿qué hizo Tasiano? Escribió una obra, un evangelio, de los 4 redujo a 1. Entonces, de los 4 redujo uno solo. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, vale. No sé si Juan Argüello. Hay varios. Apagamos las cámaras, padre, apagamos las cámaras para darle más amplitud a usted. Esa fue más o menos la consigna de Santiago. No entendí eso. Bueno, pero perfecto. Bueno, entonces, porque estoy escuchando bastante ruido, pero bueno, si ustedes me escuchan, tal vez alguien no se ha dado cuenta, tiene prendido el coso, pero bueno. Si me escuchan bien, avanzo. Entonces Tasiano escribe su evangelio y de los 4 hizo 1. Algo aportó de Marcos, algo aportó de Mateo, algo puso. Y claro, esto para hacer una historia coherente. Claro, él a hacer una historia coherente, él fue haciendo opciones. En este caso me quedo con Mateo, no con Lucas. En este caso me quedo con Marcos. ¿Me expreso? Y entonces, claro, ¿qué hizo? De los 4, 1. Uniformó la historia de Jesús. ¿Y qué pasó? Nos perdimos la diferencia. Fíjense este texto que interesante, el del Cireneo, las diferencias de los textos, la riqueza del Evangelio está en captar las diferencias. Que Marco lo cuenta de un modo, ¿sí? Mateo de otro, Lucas de otro y Juan de otro. Entonces, no uniformar el Evangelio. Nosotros este año estamos leyendo Lucas. Bueno, hemos leído el relato del bautismo de Lucas. El año que viene vamos a leer Mateo. Vamos a leer el relato del bautismo de Jesús, pero por Mateo. Y el otro año vamos a leer Marco, pero va a ser por Marco. Yo no puedo confundirlo, fusionarlo. Para disfrutar del Evangelio, debo percibir las diferencias y las riquezas. ¿Me expreso?
Damos un paso, a ver quién quiera leer de diapositiva 7. Padre. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Perfecto, después lo vamos a analizar en detalle este texto, no ahora. Lee, por favor, Malvina, la versión, cómo lo cuenta Mateo, y notemos la diferencia. Adelante. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¿y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos toda justicia, y Juan se lo permitió. Y después continúa como Marcos, ¿está claro? A ver, sí. Yo tengo que decir algo que ahora no puedo explicar, lo explicaremos mañana, la próxima. El primer evangelio que se escribió es Marcos, después vienen Mateo y Lucas. O sea que Mateo se inspira en Marcos, ahí está el relato, está bien lindo, pero Mateo, fíjense, está claro, le incorporó un chorizo largo. Hay un diálogo que no está en Marcos, tampoco en Lucas. Entonces, ven que no es el mismo relato. Acá está la originalidad de Mateo. Y el mensaje del relato del bautismo de Mateo está ahí, en lo que él aporta, en lo que él es original. En eso se distingue de Marcos. ¿Me expreso? Entonces, una cosa es leer el Evangelio según Marcos, otra distinta según Mateo. Lee ahora, Malvina, por favor, el de Lucas. Mientras tanto, me adelanto una pregunta, una pregunta que es para Fátima Rodríguez, ¿sí? La pregunta es esta. No sé si ni nos conocemos, pero Fátima, la pregunta es esta. ¿Cuál es la gran diferencia en el relato de Lucas respecto de los otros dos? Adelante. Mientras tanto, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los delitos que había cometido, cometió uno más haciendo encarcelar a Juan. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. A ver, Fátima, el relato del bautismo de Jesús está en la segunda parte, a partir del versículo 20. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia del relato del bautismo de Jesús de Lucas respecto a los otros? ¿Has notado alguna gran diferencia? Yo noto como que Lucas está narrando, está juzgando la situación de Juan, lo está colocando. A ver, Fátima, el bautismo de Jesús está desde el versículo 21 adelante. Sí. Yo te pregunto, sobre la parte del relato del bautismo de Jesús, ¿hay alguna gran diferencia, alguna gran novedad en el relato de Lucas? Sí, que habla de mucha gente que se estaba bautizando. Bien, muy bien. ¿Qué otra gran diferencia? Que todo el pueblo se estaba bautizando y entre ellos también Jesús. Perfecto. ¿Qué otra gran diferencia respecto a Marco y Lucas? Lo ubica históricamente, parece. Parece que lo ubica. Bueno, veremos. ¿Qué otra gran diferencia? A ver, la pregunta sería esta, Fátima y Viviana. ¿Quién bautizó a Jesús según Lucas?
Claro, en el relato de Lucas Juan no estaba. ¿Cómo, Fátima, cómo dices? No te oí. No, yo no hablé. No, fui yo, perdón. En el relato de Lucas Juan no estaba preso. Claro, ven que Juan no lo bautiza a Jesús. ¿Por qué no lo bautiza? Y ahora sí, vamos arriba, porque estaba preso. Jesús lo metió, Lucas lo mete preso a Juan el Bautista antes del bautismo. Entonces, esto es rarísimo. Si yo pregunto, ¿quién bautizó a Jesús? Cuidado, hay que creerle a Marco. Marco el que la tiene clara. En esto lo histórico es Marco. Juan el Bautista bautizó a Jesús, se llama Juan el Bautista. Mateo me dice, sí, lo bautizó, pero no estaban de acuerdo, no pensaban iguales. Al final Jesús lo tuvo que convencer y bueno, Juan el Bautista se dejó convencer. Ahora, cuando leo Lucas, es gravísimo. No fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús. Acá hay una diferencia, ¿no es así? Entonces, a ver, este año, cuando ustedes fueron a misa, espero que no faltan los domingos a misa, y se leyó esto, a ustedes les salieron preocupados de misa, porque ustedes dijeron, ¿cómo? ¿Juan el Bautista no lo bautizó a Jesús? O tal vez no estaban atentos, estaban distraídos, ¿no? Pero si uno fuera a misa y escuchara lo que se dice en el Evangelio, hubiera llamado la atención, dice, ¿cómo puede ser que Juan el Bautista no bautizó a Jesús? ¿Me expreso en esto? Entonces, ¿qué va quedando claro? A ver, veamos la otra diapositiva, es un chiste. ¿Se entiende el chiste? Es un chiste, o sea que no se rompan la cabeza, es solo un chiste. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Qué es claro? Que tenemos 4 relatos. Y si bien en lo fundamental coinciden, hay muchas cosas que no. Por ejemplo, fíjense, Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el primer Evangelio, no cuenta el Padre Nuestro. Si vos lees todo el Evangelio de Marcos, no sabés que existe el Padre Nuestro. Recuerden que la comunidad de Marcos solo conoció el Evangelio de Marcos. Entonces Mateo y Lucas se va a escribir mucho después y en otro país. O sea que la comunidad de Marcos no conoció el Padre Nuestro. Entonces, ven, fíjense, las diferencias, sean grandes o pequeñas, son diferencias. Y que al que lee el Evangelio le genera interrogantes. Cuando uno no lee el Evangelio no le genera ningún problema. Vieron que a la gente le gusta mucho la Biblia. Normalmente cuando uno no lee la Biblia le gusta porque no percibe que tiene un problema. Ahora, en primera cuestión es, tengo un problema. Pero después me doy cuenta, cuando le encuentro la vuelta, pero esto no es un problema. Al contrario, esta es la riqueza que tiene el Evangelio. Que tengo 4 perspectivas. ¿Me expreso en esto? Por eso es valioso que sean 4 los relatos, ¿sí? Entonces, un año meditamos Mateo, otro año Lucas, otro Juan, etcétera. ¿Y para qué? Para disfrutar de las diferencias de los evangelios. ¿Me expresé hasta aquí? ¿Sí? Entonces, damos un paso más. Acá sí necesitan el evangelio. No me cuenten, no transcribí el texto. Si quien tenga el evangelio de Marcos, por favor, abra en el capítulo 3, 7 en adelante. Por favor, no lo transcribí este texto. Acá lo tengo. Adelante, lee. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía también, fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le preparen una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque como... No hace falta lo demás. ¿Qué llama la atención de lo que acabas de leer? Sin mucha investigación. ¿Qué es lo que llama la atención en el relato?
¿Qué es lo que está más presente en el relato? ¿Qué es lo que más se menciona? Los lugares, ¿puede ser? Bien. Entonces, probablemente acá la clave está en los lugares, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, con un ojo en la Biblia y ahora en la otra diapositiva, pasamos a la diapositiva 11, ahí tenemos un mapa. Entonces, con la Biblia, a ver, mencioname, vos que tenés la Biblia ahí, ¿cuáles eran los pueblitos? Empezá con los pueblitos. Sí. Judea de Jerusalén. Ven que Judea está abajo, ¿no? Jerusalén es la capital de Judea. Adelante. Idumea de la Transjordania. El Jordán, Transjordania es como decir tras la sierra. Entonces es del otro lado del Jordán. Adelante, o sea que, dale. Y de la región de Tiro y Sidón. ¿Los ven allá arriba, a la izquierda? Tiro y Sidón, ¿sí? ¿Están todos esos? ¿Cuántos pueblos menciona Cecilia? Y serían... Contalo, no. Son 4. A ver, ¿cuáles son? Judea de Jerusalén, Idumea. Judea, Jerusalén. Y la región de Tiro y Sidón. 3 son. No, ¿cómo 3? 3 o 4. Ya has comido un gloma. A ver, lee el versículo anterior. Judea de Jerusalén, Idumea de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. 4. Tiro y Sidón son 2. Entonces son 4. ¿Cuántos son? 4. Bueno, ¿y no menciona a Galilea? Al principio está Galilea, sí. Está Galilea. Sí, que lo siguió mucha gente de Galilea. Son 7. Bueno, algo que todo el mundo generalmente sabe, que en la Biblia el 7 es perfección, es totalidad. Entonces Jesús es un sanador para todos, ¿sí? Ahora fíjense, miren el mapa, ahí hay 3 pueblos, Galilea, Jerusalén y Judea, que son judíos. Los otros, Tiro, Sidón, la Transjordania, esos son paganos. ¿Qué significa? Que este es el sanador de todas las etnias. No vino solo para los judíos, sino también para los paganos. ¿Sí? Fíjense, buscamos Cecilia, tener la Biblia, Marcos 1:5, Marcos capítulo 1, versículo 5. Por favor. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Quiénes, Cecilia, acudían a Juan el Bautista? Toda la gente de Judea y los habitantes ¿De dónde? ¿Habitantes de dónde? De Jerusalén. O sea, bien. Entonces, ¿quiénes acuden a Juan el Bautista? Solo los judíos. ¿A quiénes sale a buscar Jesús? A todas las etnias, a todos los pueblos. Es un sanador universal. Bueno, acá la geografía es clave. Cuando uno lee los evangelios, tiene que tener al lado un mapita, porque ve que acá la clave estaba en que eran 7 pueblos y cuáles son esos pueblos. Ahí uno valora, disfruta del mensaje. Sin un mapa, no, eso no se valora, no se entiende, ¿no es así? Bien. Miren ahora la diapositiva 11. Ay, qué lástima que no puse todo. Miren, ahí dice Marcos 5, 1 al 20. Se los cuento yo porque es muy largo, un texto que tal vez analizaremos después. Marcos 5, ven que arriba está el lago de Galilea, ¿sí? Algún evangelio llama mar de Galilea, otro el lago. ¿Lo tienen arriba? En el centro, sí. Arriba, tenemos el mar de Galilea. Jesús, el judío, está a la izquierda. Bueno, cruza el mar de Galilea y fíjense que llega a
a Gerasa. ¿Alcanzan a verlo? A la derecha. Gerasa. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Acá se cuenta esta anécdota. Jesús se encuentra con un endemoniado. Estaba lleno de espíritus, estaba en un lugar, en un cementerio, y un tipo que está lleno de espíritus malos. Entonces, y los espíritus, que eran un montonazo, le piden, que era una legión, no sé, son como 600, 700 espíritus, le piden que lo envíe a los chanchos, los cerdos, que eran 2000, dice Marcos. ¿Se imaginan 2000 marcos, 2000 chanchos en su parroquia? ¿Entran 2000 chanchos? No, ¿no? Bueno, y le dicen los espíritus malos que los envíe a los chanchitos. Y los chanchitos se arrojaron al mar. ¿Recuerdan esa escena? Sí. Bueno, ahora fíjense, uno cree que el mar estaba al lado, pero si uno agarra un mapa, se da cuenta que había 50 kilómetros. ¿Qué le pasa? Los chanchitos corren 50 kilómetros. Es como de acá de la ciudad de Córdoba a Jesús María. Se mueren de un infarto a la mitad de camino. Un chanchito no corre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo el Evangelio con un mapa, bueno, puedo comprender muchas cosas. Probablemente este relato, más que un relato histórico en el sentido moderno de la palabra, probablemente un relato simbólico. Y lo que interesa acá es el simbolismo. El cementerio es un lugar impuro, lo que estaba dentro de este tipo eran espíritus impuros, fueron a los cerdos, que son bichos impuros, y terminaron en el mar, que es el lugar de la impureza por excelencia. Entonces, ven, esto me ayuda, me enriquece la comprensión del texto. Entonces, en la Biblia, generalmente, leer la Biblia con un mapa al lado, muchísimas veces me va a enriquecer la comprensión, ¿sí? Vamos ahora a un texto en el cual me gustaría detenerme un poco más. Quienes ya han hecho estos cursos de Biblia conmigo, varios ejercicios ya lo han hecho. Tienen que tener paciencia porque hay otros que por primera vez lo hicieron, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 13, por favor? El relato de la curación de la suegra de Pedro. Adelante. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Perfecto. Ahora leemos Marta, leemos el texto del medio, que es de Mateo, el primero. Siempre que hacemos este ejercicio, el primero es Marcos, el segundo es Mateo y el otro es Lucas, porque siempre el relato más antiguo es en Marcos. Ahora leamos la versión de Mateo y observen qué diferencias hay. Adelante, Marta. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirles. Fíjense, ¿cómo se llamaba el yerno de esta mujer, según Marcos? Simón. Simón. ¿Cómo se llama el yerno de esta mujer, según Mateo? Pedro. 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 Hay una diferencia, ¿no? Fíjense cómo termina en Mateo el verbo. ¿Está en plural o en singular? Singular. El de Mateo está en singular, ¿no? Y se levantó y se puso a servirle. Sí, singular. Singular. Exacto. ¿Y el de Marcos en qué está? En plural. ¿Por qué está en plural el de Marcos? Porque los incluye al había resto. ido con Porque menciona un Santiago montón y Juan. de tipos, claro. Entonces, tiene que terminar en plural. En cambio, en Mateo es solo Jesús. ¿Ven? Bueno, lee ahora, Marta, el de Lucas y notemos las diferencias. Por favor, Marta.
Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Bien, ahora si nosotros quisiéramos estudiar en detalle esto, nos llevaría mucho tiempo porque son muchas las diferencias. Fíjense que son 2 versículos nomás, ¿no? Y en 2 versículos son un montón las diferencias. Yo voy a señalar una que es la más importante. Fíjense, ¿cómo cura Jesús a la suegra en Marcos? ¿Cuál es el verbo? ¿La levantó? La levantó. En Mateo, ¿cuál es el verbo? Le tocó la mano. Bien. En Lucas. Conminó a la fiebre. Perfecto. Vamos a la otra diapositiva. Vamos a la diapositiva 14. Solamente partimos de estas 3 diferencias. Marcos escribe, ya después lo explicaré mejor, lo voy a justificar, en torno al año 67. Recuerden, a Jesús lo matan en el año 33. Es el primer evangelio que se escribe. El primer escritor cristiano fue Pablo, pero Pablo no escribió un evangelio, Pablo escribió cartas. El primer evangelio que se escribe es Marcos. Marcos se escribe en torno al año 67. ¿En dónde? En Galilea. ¿De dónde era Jesús? Jesús el Galileo, ¿sí? Entonces, en Galilea. Ahora, ¿qué pasaba en esa época? Estaban en guerra con Roma. En el año 66, los judíos se levantan contra el Imperio Romano y el Imperio Romano los termina de matar a todos en el año 70. Esto es un hecho famoso. Esto es lo que se llama la Guerra Judía, cuando los judíos se quieren liberar de los romanos y los romanos le dan una paliza. Bien, ¿qué sucedía en la guerra? Según los historiadores, dicen que se crucificaban de a 500 de por vida. Un famoso historiador, Flavio Josefo, dice eso. Suetonio dice que crucificaban hasta que se acababan los arbolitos. Bueno, sea como sea, en cualquier guerra se hacen este tipo de atrocidades, no es una exageración. Entonces, ¿cuál es el problema de los cristianos de Marcos? La cruz. El tema central de Marcos es la cruz. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Jesús? Resucitar. Fíjense abajo. En griego no existe la palabra resucitar, existe levantar. Egeiro, no entro en detalles en eso. Entonces, cuando en Marcos Jesús levanta algo, muchas veces puede estar refiriéndose a levantar, a resucitar. En este caso, siempre en Marcos levantar está vinculado a la resurrección. Entonces, este relato es un relato pascual. Marcos se acuerda de una anécdota. Marcos escribe en 67. Sabe que por el año 30 Jesús ha curado a la suegra de Simón. Pero ya a Marcos no le interesa contar eso. No le interesa, es una cosa menor. Marcos quiere, a propósito de aquella escena, aquel dato histórico, lo recrea y lo presenta como un anuncio pascual, como un anuncio de esperanza. Cristo vino a resucitarnos. Esta es la buena noticia. ¿Me expreso? Ahora vamos a Mateo. Mateo escribe en torno al año 85. Las fechas no son absolutamente perfectas, como hoy lo presenta la historiografía moderna, pero son buenas. Yo generalmente digo en torno al año 85, o sea que ya pasaron muchos años, ¿no? En Antioquía, bueno, después vamos a tener que mostrar un mapa. Antioquía ya está fuera de Jerusalén. Es más o menos como Colombia respecto de Argentina, ¿sí? 6 horas en avión. Entonces, bueno, Mateo escribe su evangelio, inspirado en Marcos, en Antioquía. Ya terminó la guerra. Pero ¿cuál es el problema? La sinagoga se pelea, nos expulsa a los cristianos
en tiempo de Mateo se empieza a excomulgar a los cristianos. Estamos excluidos, somos paria. En la sinagoga está el servicio de la justicia, está el servicio de la escuela, está el servicio municipal. Si a vos te expulsaban de la sinagoga, te convertías casi que en un paria, en un excluido. O sea que en torno al año 85, los judíos nos están expulsando de la sinagoga, ¿sí? Y los judíos van a poner el acento en la ley de Moisés. Y Moisés dice que no hay que tocar a los impuros. ¿Qué dice Mateo? Que Jesús tocó a una impura. Entonces, acá se arma un problema, ¿ven? Entonces, como los judíos insistían en la ley de Moisés que dice no hay que tocar a los impuros, los cristianos empiezan a subrayar que Jesús es otro Moisés, muy diferente, porque sí toca al impuro. ¿Está claro esto? Entonces acá, fíjense que cambió el mensaje. Ahora el problema no es muerte, resurrección. Acá es un anuncio social. Es incluir a los excluidos, tocar a los parias. ¿Es clara la diferencia? Es la misma anécdota. A Mateo le han contado una anécdota de Jesús en los años 30, pero él lo recrea según sus circunstancias, ¿sí? Vamos a Lucas. Lucas escribe en Grecia, hay que cruzar el mar Mediterráneo. Lucas, no había aviones, no había nada de esas cosas, ¿sí? La navegación en el mar Mediterráneo era muy complicada. 5 meses en el año no se podía usar el mar porque era muy problemático. O sea que no es que uno iba a Grecia y volvía cuando quería, ¿no? Además era carísimo. Entonces, bueno, Lucas escribe en Grecia en torno al año 90. Son contemporáneos con Mateo, pero no se conocieron entre sí. Lucas tiene como fuente también a Marcos. Y Lucas está en Grecia. Y en Grecia, yo lo voy a resumir, esto es más complicado, era una cultura muy espiritualista, importa el espíritu, no la materia, importan más los dioses que los seres humanos, y está lleno de diablos y todas esas cosas parecidas. Entonces, en Lucas, el verbo es conminar, que es el verbo del exorcismo. Siempre que en Lucas aparezca el verbo conminar, bueno, en sus versiones puede usar otros sinónimos, ¿no? Pero siempre que aparezca el verbo conminar, es un exorcismo. Entonces, como Lucas está contando la anécdota aquella de la curación de la suegra, pero él ahora está predicando en Grecia. Y acá el problema es el diablo, que se mete por todos lados, aparecen los pastores evangélicos, ¿vieron que también el diablo por todos lados? Entonces Lucas dijo, no, acá hay que presentar un Jesús exorcista. ¿Me expreso? Entonces fíjense, hay un único hecho histórico, pero hay 3 relatos distintos. Es que hay 3 evangelios distintos, hay 3 miradas distintas, hay 3, ¿me expreso? 3 teologías distintas. ¿Me estoy expresando hasta acá? Bueno, nos está quedando poco tiempo, pero como hemos perdido tiempo por las cuestiones que no gobernamos, voy a robarle unos minutos. Hasta acá lo estamos entendiendo, ¿no? A ver, vamos a la diapositiva 15. En el Concilio Vaticano II, 1962-1965, la Iglesia produce varios documentos importantísimos. 4 de ellos son dogmáticos. Uno de ellos es este, que en latín se llama Dei Verbum, es sobre la palabra de Dios. Es un documento dogmático de la Iglesia. De ahí vamos a tomar un número, diapositiva 16. En el número 19 dice así: la Iglesia cree que los 4 evangelios comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado del cielo. Pregunto, ¿Jesús escribió algo según la Dei Verbum? No. No escribió nada. Hizo y enseñó, ¿está claro? Hizo y enseñó. Hizo milagro y enseñó el Sermón de la Montaña, ¿ves? Ven que no se dice que Jesús haya escrito nada. Sigo leyendo. Los apóstoles, San Juan, San Pedro, ¿sí? Mateo, bueno, los apóstoles, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado.
con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Pregunto, ¿los apóstoles escribieron algo? Se dedicaron a sus órdenes. Se dedicaron. Ven que ustedes anoten de memoria el Hecho de los Apóstoles 4:13. Se dice que San Pedro y San Juan no sabían leer y escribir. Entonces, no, los apóstoles no escribieron nada, ¿sí? Ni San Pedro, ni San Juan, ni Mateo, ninguno de esos, ¿sí? Los apóstoles escribieron nada. Esto es un documento dogmático de la Iglesia Católica, no es que el padre Juan Manuel González está haciendo estas afirmaciones. Yo solo leo algo que yo no escribí. Seguimos leyendo. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios. Aquí aparece. Hay una tercera generación. Jesús en el año 30 no escribió nada. Los apóstoles, los grandes líderes, mueren en el año 60, no escribieron nada. Recién en una tercera generación aparecen los primeros escritos, Marco, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, ningún apóstol escribió nada. Porque uno a veces lee los evangelios y creen que el que escribió el evangelio iba a la par de Jesús. Iba tomando notas, o filmando, o grabando, ¿vieron? No había grabadora ni filmadora, pero no cree que iba alguien filmando o grabando y dice, mira los detalles, ¿no? Entonces, no, ningún apóstol escribió nada. Acá se empezaron a escribir en el año 66. A ver, la expectativa de vida en tiempo de Jesús son 40 años. Jesús muere a los 39, ¿sí? En el año 33. Marcos escribe en el 67. Pasaron 20 años. O sea que los discípulos de Jesús ya murieron todos. Después, Lucas escribe en el 90. Ya te murieron todos. Y vamos a ver, Juan escribió en el 100. Murieron todos. ¿Me expreso? Entonces, los que escribieron los evangelios no es que vieron y tocaron así como nosotros lo podemos entender en expresiones modernas. ¿Me expreso? Bueno, entonces ahora, pero seguimos con esto. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra por escrito. Ellos tomaron de la tradición, Marcos tomó la tradición, Mateo, de la tradición oral. Entonces Marcos, Mateo, Lucas, los escritores, los evangelistas, tomaron de lo que se venía enseñando en la catequesis, en la liturgia, los misioneros, y ahí escogieron. Pero después dice, sintetizando, es una traducción que a mí me convence, ahí quiere decir organizadamente. Cada uno organizó de un modo propio el relato. El relato de Marcos no es el mismo de Mateo, el de Mateo no es el mismo de Lucas, y tampoco el otro es el de Juan. Cada uno organizó lo que le recibió de la tradición oral de un modo propio. Por eso son diversos. Y finalmente dice, explicándolas, atendiendo a las condiciones de la iglesia. O sea, cada uno habló según su destinatario. Si su destinatario eran judíos, si eran paganos, etc. Cada uno adaptó lo que la tradición le enseñó, lo que él va organizando ese evangelio, lo adaptó a sus destinatarios. ¿Me expreso ahí? Miren la otra diapositiva, acá hago como un cuadro sinóptico. Fíjense, autores, actividad, años, lugar. Los apóstoles, ¿qué actividad? Predican. ¿Ven que los apóstoles no escriben? Ni San Pedro, ni San Juan, ¿no? Los apóstoles predican. Mueren los líderes en torno al año 60. Pablo, Pedro, Juan y Santiago mueren más o menos en el año 60. En general anduvieron en Jerusalén y algunos llegó a Roma, como Pablo. Ahora vamos a Marcos. Marcos sí escribe. Los que vienen acá sí son escritores. Marcos en el 67 en Galilea. Mateo escribe en el 85 en Antioquía. Lucas escribe en el 85 o 90 en Grecia. Y Juan escribe en Éfeso, actual Turquía,
en torno al año 100. ¿Nos entendimos? Bueno, para cerrar, vamos a mirar un último esquema. Vamos a la última diapositiva, que es 57. Vamos a cerrar con la última diapositiva, que es la diapositiva 57. ¿Llegaron? Sí. Bien, fíjense. La introducción va a decir, el objetivo era advertirme de esto. Tenemos 4 relatos que son diversos. Esto no me asusta, esto me advierte que puedo ensayar una interpretación más rica de los evangelios. Entonces, Marcos fue el primer anuncio, eso se llama querigma. Marcos fue el primer anuncio. El objetivo era presentarme a Jesús. El tema de Marcos es el Cristo. Es una cristología, una reflexión sobre Cristo. Mateo, que escribe después, hace una catequesis, así como hacemos con los chicos de la comunión, de confirmación. Hay ya en la enseñanza. El querigma es como una predicación breve. Y ahora no, una catequesis son 2 años, con un programa, así, con un librito. Y el tema de Mateo es la iglesia, es la comunidad cristiana, es una eclesiología. Eso significa una reflexión sobre la iglesia. Lucas se presenta a sí mismo y presenta su evangelio como un historiador, como una historia, como la historia de la salvación. Y el aporte de Lucas está, Lucas vieron que escribe, además del evangelio, escribe los Hechos de los Apóstoles. Y los Hechos de los Apóstoles arranca con Pentecostés, con el Espíritu Santo. O sea, Lucas, el aporte más fuerte va a ser el Espíritu Santo. En griego se dice neumatología. Lucas aporta una reflexión sobre el Espíritu Santo. Juan, el último en escribir, se distingue de los otros 3 porque va a subrayar la divinidad de Jesucristo. Los otros también hablan de la divinidad de Jesucristo, pero acentuaron más la humanidad de Jesucristo. Marcos, Mateo y Lucas. En cambio, Juan, sin negar la humanidad de Jesucristo, subrayaron la divinidad de Jesucristo. Por eso, su evangelio es como una teología. Es una reflexión sobre la divinidad de Jesucristo, sobre Dios. ¿Me expresé? Bueno, se nos ha hecho el tiempo, lamentablemente por razones extrañas a nosotros mismos, ¿sí? Pero sería bueno que nos quedemos un minuto y si alguien quiere hacer alguna pregunta, sobre todo me gustaría recibir preguntas o reflexiones sobre aquellos que por primera vez participan de un curso de Biblia, así veo más o menos si nos vamos entendiendo o no nos vamos entendiendo. Entonces invito, pero todos, pueden participar todos, pero todos siéntanse invitados a hacer decir qué les pareció, se entiende, no se entiende, una sugerencia. Adelante. Hola, padre. Sí, Guadalupe. Sí, ¿qué tal? Ahí me pareció muy buena la clase porque para alguien que no tenía idea de cómo era el tiempo, para comparar y estar en el tiempo de cómo se hicieron las cosas está bueno, porque no me he dado cuenta, digamos. Uno pensaba que eran los mismos discípulos que escribían y no. Y qué bueno ese detalle, porque eran tantas las experiencias que tuvieron que no podían escribir todo y le hicieron lo más sintético que podían como para llegar a la línea a la que debemos entender. Y para que recién empiece y esté interesante, muy bueno, me pareció muy lindo. Así que sí, me gustó la clase. Me alegro. Lo que has subrayado es importantísimo, ¿no? Siempre hemos leído el Evangelio como si el que lo escribió estuviera caminando a la par de Jesús, ¿sí? Bueno, darnos cuenta de acá hay un autor, un teólogo que está reflexionando sobre la vida de Jesús,
Cuando la cuenta va poniendo aportes, reflexiones, bueno, esa idea es muy, muy nueva y es valioso que la hayas apreciado. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sí, padre. A mí Adelante, Hilda. Me pareció muy claro, muy didáctico. He salido de la ignorancia en algunos puntos, fundamentalmente esto que decía Guadalupe. Pensé que eran los apóstoles los que escribían. Bueno, no tuve una participación más activa porque es la primera vez que participo en una videollamada y no he sabido bajar las diapositivas, pero ya voy a aprender para la próxima clase. Está bien, Muchas Hilda. gracias por sus enseñanzas. Está bien, Hilda. Intenten la semana porque con el apunte en la mano se puede apreciar realmente. Si no, sí, ya lo creo, ya lo rápido, creo. pasando de texto a texto, y yo presupongo que uno está viendo el mapa. Claro. Uno no ve el mapa, no. Bueno, perfecto. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera hacer? Gracias, padre. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer su aporte, su... Bueno, padre, yo le agradezco, muy claro. Yo también estaba muy confundida en esto de los 4 libros, que también pensaba que era de los apóstoles. Y si bien leo la lectura diariamente a la mañana, es lo primero que hago, empecé ahora a desmenuzar y a ver los distintos enfoques y pensamientos de cada uno de los evangelistas a la hora de escribir hechos y acciones. Ultimar estos detalles, hilar un poquito más fino, realmente me pareció muy lindo y muy interesante todo lo que está narrando y lo que está explicando y lo que está compartiendo, más aún, por ejemplo, conmigo, que realmente hace mucho tiempo que no formo parte de algún grupo, o si bien pertenezco a una comunidad, bueno, hace mucho que no hacía un taller de lectio o de evangelios. Gracias. Gracias a vos, Fátima. El último que quiera hacer una... Padre, una pregunta. ¿Por qué le ponen a los libros, a los evangelios, los nombres de según San Juan, según San Mateo, según San Marcos, si no los escribieron ellos? Perfecto, muy bien. A ver, los evangelios, los evangelios se escribieron en griego. Si ustedes leyeran los evangelios, nunca dice quién es el autor, son obras anónimas. Si uno leyera los originales, se encuentra con una sorpresa, son obras anónimas. Nuestras Biblias la han puesto, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene? ¿Quién bautizó a estos autores? ¿Quién inventó esos nombres? O sea, no sabemos quién fue el que escribió el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero un obispo, San Ireneo de León, más o menos en el 180 de la era cristiana, él es el que bautiza a los autores del Evangelio. Dice, el primero se llamó Marcos, el segundo se llamó Mateo, el tercero Lucas y el cuarto Juan. Eso fue creatividad, invento de San Ireneo de León, 180. Entonces, la Iglesia, ¿qué posición toma sobre eso? En el Concilio de Trento, en donde se define dogmáticamente el canon bíblico. ¿Qué significa el canon bíblico? El listado de todos los libros de la Biblia. En Trento se dice, estos 73 libritos son palabra de Dios. Eso es el canon bíblico. Trento se preocupó por definir cuáles son los libros que son palabra de Dios. Eso se llama canon. Pero Trento, presten atención a esto, Trento no definió la autoría de los que escribieron la Biblia. Trento no se jugó de decir, el que escribió, Isaías escribió un libro de los profetas, Salomón, no, Trento no quiso opinar. ¿Por qué? Porque esas son cuestiones históricas, no son cuestiones dogmáticas.
la Iglesia, como magisterio, toma posición sobre problemas dogmáticos, no históricos. Para eso están las ciencias históricas. Entonces, Trento no nos obliga a creer que el primer evangelio lo escribió Marco, el segundo Mateo, etcétera. ¿Está claro? Eso, la fe no me obliga. Yo no tiene nada, no le suma ni le resta nada a la fe el aceptar que Marco es el primero. Hoy en día, por comodidad, si desde el 180 le llamamos Marcos, Mateo, Lucas y Juan, bueno, les ponemos esos nombres, ¿no? Hay otra explicación, que es esta. Por el 180 surgen muchas herejías, no entro en detalle, los gnósticos, y empiezan a apropiarse de los evangelios. Entonces la Iglesia quiere decir, no, son estos 4 y no todos aquellos que andan dando vuelta para allí. Y para que la comunidad cristiana los reciba con autoridad, les ponen nombres de grandes personajes. Mateo, Juan, ¿sí? Lucas, el que andaba con Pablo por allí, Pedro, Marco, el discípulo de Pedro. Entonces, Ireneo de León le pone a estos evangelios, dice, no, estos vienen de las grandes autoridades del cristianismo. ¿Me expreso? Pero eso es una estrategia que hizo San Ireneo de León. Entonces, no suma ni resta. Entonces, hoy, para ser práctico, a nadie se le ocurra cambiar los nombres. Es Marco, Mateo, Lucas y Juan. Chao. Pero en un curso yo debo saber, ¿sí? Esto. Pero esto no hay que llevarlo a la catequesis, ustedes van a confundir más que ayudarnos, ¿sí? Bueno, les agradezco la participación. Si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontramos, esperemos que con menos problemas técnicos, ¿sí? Entonces, muy buena semana, saludos a todos, muchísimas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Nos vemos. Chao.